Hola, muchas gracias por unirse a este programa en esta tarde vía televisión. Este es un programa que se llama Me Gustaría Saber. El propósito del programa es contestar preguntas que nos envían los televidentes. Si usted tiene una pregunta que le gustaría hacer, nosotros con mucho gusto vamos a recibir la pregunta y luego vamos a hacer la investigación y compartir la respuesta con ustedes. Si quieren saber cuál es la dirección electrónica donde enviarnos sus preguntas, lo van a ver en la pantalla. La dirección es tv@zoomtv.org. tv@zoomtv.org. Estamos en espera de sus preguntas. Tengo conmigo al pastor Manrique de la iglesia de Oakland, al norte de Fresno. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros. Es un contribuyente regular en programación a Secrets Unsealed, o Secretos Revelados, como decimos en español. Y muchas personas han escrito y expresado cuán bendecidos han sido por los temas prácticos sobre familia y sobre cómo vivir una vida feliz. Él va a estar haciendo programas en un futuro, nuevamente, creo que en el mes de abril. Sí. Va a ser una serie, 2 series nuevas que vamos a grabar aquí en el estudio. Muchas gracias, pastor, por estar dispuesto de venir para compartir con nuestros televidentes. Un placer, pastor, y gracias por la invitación que nos hacen. Estamos felices. Amén, amén. Bueno, tenemos varias preguntas. Queremos pedir la dirección divina primero. Así que, pastor, por favor, nos dirige en oración. Oramos. Padre bendito, te pedimos que tu poder maravilloso se manifieste en nuestras vidas en esta hora, al poder responder estas preguntas que las personas que ven este programa hacen de diferentes lugares del mundo. Oh Señor, úsanos a nosotros, al pastor Boria, tu siervo, para que podamos acertadamente, basados en tu palabra y en el espíritu de profecía, dar respuestas oportunas y claras. Y a cada persona que escucha, para que por medio de tu espíritu pueda ampliar el entendimiento. Señor, tú prometes darnos sabiduría en abundancia. Amén. Esperamos esa sabiduría del cielo que tú nos otorgas para que podamos, Señor, de esta manera prepararnos para ser felices en esta tierra, para poder enseñar a otros y para que este conocimiento también sea práctico en nuestra preparación rumbo al reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Bueno, las preguntas que tenemos hoy son preguntas que sobraron de la vez pasada. En realidad son preguntas relacionadas con el diluvio, por lo menos las primeras 2 preguntas. La primera pregunta dice así: el diluvio, ¿cómo un grupo de 8 personas pudo, con el mantenimiento, alimentación y limpieza de un arca con tantas especies? Es decir, ¿cómo pudo Dios satisfacer las necesidades físicas de todos los animales que entraron en el arca, además de la gente? Bueno, es una pregunta muy interesante. La Biblia no da detalles acerca de cómo se hizo, ni cuántas toneladas de provisión de comida hubo, ni siquiera da detalles del número total de especies que subieron en el arca. Pero lo que nosotros sí podemos estar seguros es que durante ese tiempo que el arca estuvo flotando, que fueron varios meses, un poco más de un año, pues había suficiente provisión para que los animales fueran alimentados. Porque Dios estuvo al control, hubo 120 años de preparación para que esto se diera. Obviamente tenían que repartirse entre las 8 personas que estaban dentro del arca las diferentes responsabilidades para poder atenderla. Pero también es cierto que es muy posible que en vista de que se oscureció totalmente el cielo, en vista de que el arca era oscura al interior, solo tenía una ventana. El arca era oscura en su interior, que muchos animales hubieran podido entrar en un estado de invernación. Muchos animales estuvieron seguramente durmiendo, lo que hizo más sencillo el trabajo. Así que no podemos dar todos los detalles porque eso no está revelado. Pero lo que sí podemos decir es que 8 personas hubieran dado abasto para poder atender las cosas que pudieran surgir al interior del arca. A veces la gente olvida que el arca no era un barquito. Sí, claro. Era como un transatlántico, todo hecho de madera.
Y de 3 niveles, además. Sí, había mucho espacio para guardar comida. Ahora, el Dios que pudo alimentar a Israel 40 años en el desierto con maná del cielo, no iba a tener ningún problema con alimentar todos esos animales en el arca. Desde luego. A veces nosotros pensamos que Dios introdujo todas las clases de animales que tenemos ahora en el mundo. Dios no tuvo que meter en el arca 38 especies de gatos y 211 especies de perros. Metió a parejas básicas de perros y de gatos, porque todos los perros que nosotros tenemos en el mundo hoy en día son mezclas, son cruces genéticos que los científicos han hecho. Pueden hacer que la nariz sea más larga, que no tengan orejas, que no tengan cola, que sí tengan cola, que sean peludos, que sean pelados. O sea, los expertos pueden crear cualquier clase de perro que ellos quieren. Así que esas especies no fueron las que Dios creó originalmente. Así que no tenían que introducirse todos los gatos y todos los perros y todas las aves en el arca. Sencillamente se introdujeron parejas básicas. Eso desde luego. Es muy fácil que podamos nosotros pensar, si contemplamos todas las especies que existen hoy en día, podríamos nosotros decir, wow, ¿en dónde van a entrar todas esas especies? Pero recuerden que el diluvio fue alrededor del año 1600 a.C. Estamos hablando de unos casi 4.400 años en el pasado. Así que ese punto que usted acaba de destacar, pastor, es fundamental. Espacio suficiente. Hay un proyecto aquí en los Estados Unidos donde hay un parque y hay un arca hecha en tamaño real, siguiendo las especificaciones que la Biblia registra. Y allí se puede demostrar en este parque cuánto espacio tenía el arca y cuán fácil era acomodar a todas las especies que existen el día de hoy. Sí. No podemos dar una así, dice Jehová. No, porque no está. Porque en realidad sencillamente estamos hablando de posibilidades basados en el hecho de que el arca era suficientemente grande para provisiones, y si no fue necesario meter provisiones, que Dios podía proveer lo necesario. Los animales pueden haber invernado. Por ejemplo, los osos hoy en día pasan a invernar. Por supuesto. Y no comen durante ese tiempo. Y claro, lo primero que quieren hacer cuando salen de la invernación es comer. Así que uno no puede andar por ahí. Porque... especialmente cuando comienza la primavera. Exactamente. Así que no sé si tengamos una respuesta absoluta y satisfactoria a esta pregunta. Sencillamente podemos imaginarnos las posibilidades. Y eso es lo que estamos compartiendo. No estamos diciendo que invernaron, no estamos diciendo que hicieron provisión, etcétera. Estamos diciendo que Dios es suficientemente poderoso para suplir las necesidades de las personas y de los animales que introdujeron en el arca. Así es. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que también está relacionada con Noé. Noé, de más de 500 años, solo tenía 3 hijos. Esa es la primera pregunta. Ya. Y luego pregunta, ¿los hijos no tenían hijos? ¿Solo se salvaron ellos? Si solo se salvaron ellos, ¿por qué en casi cada cultura antigua hay referencia a un cataclismo mundial o a un diluvio universal? Son varias preguntas. Sí, tomemos las primeras dos que están relacionadas, que si Noé tenía más hijos y si los hijos no tenían hijos. Vamos a tratar ese tema primero. En realidad la Biblia solamente menciona 3 hijos. Sí, eso está en Génesis 6, el versículo 9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios, versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. La Biblia dice que hay 3, pero en realidad puede haber tenido más. Todo eso es posible. Y puede ser que no quisieron entrar en el arca. Todo eso es posible. Sí. Lo único que nosotros podríamos decir es que solo lo que es revelado está bajo nuestro alcance. Hay cosas que no nos han sido reveladas, ¿verdad? Sí. Y yo entiendo que todas esas preguntas surjan. Es normal, de paso, muchas de esas preguntas a mí también me han surgido, pastor. Pero lo que he decidido es por ahora, pues, trabajar sobre un escrito está. Sí. Pero es posible que muchos hijos no hayan querido pertenecer, porque si usted nota, el versículo siguiente dice, la tierra, versículo 11 del 6, de Génesis 6:11, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia.
es posible que algunos hijos de Noé no hayan querido entrar. Es posible. Es posible. Ahora, ¿cuántos hijos de Adán menciona la Biblia? 3. Entonces solamente tuvo 3. No, la Biblia dice que tuvo muchos más. Tuvo hijos e hijas. Sí. Pero digamos que por nombre propio nombra a Caín, nombra a Abel y nombra a Set. De modo que es posible que en el caso de Noé haya tenido otros hijos, pero solamente se nombran 3. Desde luego. Porque la Biblia dice que no solamente tuvo Adán hijos, sino que tuvo hijas. En Génesis el capítulo 5 y el versículo 4 dice, fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Así es. Así que no tenemos absoluta certeza de que Noé solamente tuvo 3. En ese tiempo no creo que había planificación familiar. No. Pero si vamos a notar, por ejemplo, en el capítulo 5 está hablando de los descendientes de Adán y está hablando de linajes. Y cuando nosotros comenzamos a leer los nombres y las personas que estos hombres engendraron, tampoco encontramos, no solo en el caso de Noé, muchos hijos, tampoco en los otros encontramos muchos hijos. Exacto. O sea, la Biblia está interesada no en mostrar la cantidad de hijos. Exacto. La Biblia está interesada en mostrar un linaje. Exacto. Que finalmente es el linaje que va a conducir al Mesías. Exacto. Ese es el propósito de la genealogía bíblica. Correcto. No el propósito de mostrar todos los hijos que tuvieron. Exacto. Ahora, sí sabemos que solo en el arca había 8. Claro. Eso sabemos. Porque Pero eso lo deja ver la Biblia. Pero si tuvo hijos e hijas antes de eso, que no entraron al arca, porque la tierra estaba corrompida en ese tiempo, no lo sabemos. El silencio es elocuencia. Lo mismo sucede, pastor, con el caso de ¿con qué mujer se fue Caín? Con una hermana. Pues obviamente, pero la Biblia cuando se está narrando ese suceso, solo hasta ahí ha hablado de Exacto. dos personajes. Exacto. Ha hablado de Caín y de Abel. Exacto. Pero él toma una mujer y se la lleva. Pues obviamente tomó una de sus hermanas para llevársela, pero hasta ese entonces la Biblia no había narrado ese hecho de que hubieran más hijos. Correcto. ¿Por qué el caso de Caín y Abel si posiblemente habían más hijos? Porque en eso es lo que está interesado la Biblia. Exacto. La Biblia no está interesada en que el lector, su mente la extienda hacia otros horizontes, sino que se concentra en el episodio, que ese episodio es el desencadenante para las cosas que suceden posteriormente. Ese es el propósito de la Biblia. Es como cuando uno lee una historia, una novela, un libro que cuenta o narra algunos hechos. Solo se enfoca en los personajes principales. ¿Quién continúa el linaje? Los personajes que en realidad continúan el linaje Son los en que su se destacan. posteridad. Y últimamente el propósito es conducir al tiempo del Mesías. Desde luego. Porque lo interesante es que uno tiene 3 genealogías principales en la Biblia. Tiene uno, la de Génesis, el capítulo 6, capítulo 5. La que estamos leyendo ahora. Sí, donde empieza con Adán Desde Adán y continúa hasta Noé. hasta Noé. Luego tenemos en Génesis 11 los 3 hijos de Noé hasta la época de Abraham. Correcto. Y luego en Mateo 1 tenemos desde Abraham hasta la época de Cristo. Y después de eso no hay genealogías, porque el propósito de las genealogías se ha cumplido. Perfecto. Así que esa es la razón. Nosotros solo podemos decir lo que la Biblia presenta. Ir más allá, pues no podemos hacerlo, ¿verdad? Exacto. Pero enfocados en los personajes principales. Eso debe quedar bien claro. Sí. La Biblia y el escritor, en este caso Moisés, se enfoca en los personajes principales de la historia. Cuando lleguemos al cielo podremos preguntarle al Señor muchas cosas que no sabíamos acá. Así es. Así Lo es. importante es llegar allá. Amén. Y ojalá sea pronto. Amén. Bueno, la última pregunta en esta sección es si solo se salvaron ellos, es decir, Noé y su familia, ¿por qué en casi cada cultura antigua hay referencia a un cataclismo mundial o a un diluvio universal? Y yo creo la razón es que según la tabla de naciones en Génesis, el capítulo 10, dice que de los hijos de Noé vinieron todas las naciones de la tierra. Ellos habían pasado por el diluvio. Y por lo tanto,
Ellos compartieron la información con sus descendientes, los descendientes con los descendientes, y aunque hay historias de diluvio universal en todas las culturas, difiere mucho en detalles, porque a medida que se pasa la información de generación en generación, se tiene la tendencia de o aumentarle o quitarle, agregarle, ¿verdad? Y entonces se va corrompiendo la historia, porque las historias que se consiguen en el mundo de aquella época no son en algunos detalles parecidas a la historia de la Biblia, pero también tienen muchísimas diferencias. La transmisión oral, el comunicar un hecho o un evento a través de la historia solo por vía oral, hace que finalmente esa historia se distorsione. La única manera para que no haya distorsión de una historia es cuando está registrada, cuando está escrita. Pero lo único que tenemos de Noé hacia adelante es transmisión oral. Recuerden que el primero que escribió algo de la Biblia pues fue Moisés. Y si tomamos los años desde el diluvio hasta Moisés, bueno, no he sacado la cuenta, pastor, pero posiblemente estamos hablando de cerca de 1000 años. Entonces, en todo ese tiempo, esa transmisión, pues obviamente va a causar distorsión. Así que ese es el punto. No tenemos un escrito, pero ya con el escrito las cosas son diferentes. Amén, así es. Así que es otra pregunta donde uno no tiene una respuesta absoluta, pero uno puede hacer un cálculo más o menos razonable basado en la evidencia circunstancial que uno encuentra en la Biblia. Tenemos que orientar a todos nuestros televidentes que a veces nosotros mismos, por más que estudiamos la Biblia, tenemos que decir que no hay respuestas claras a algunas preguntas. Quisiéramos que la Biblia diera todas las respuestas, pero es que el propósito de la Biblia no es responder absolutamente todo. El propósito de la Biblia es presentar el plan de la salvación. Sí. Y el centro del plan de la salvación es Cristo el Redentor. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Nuevo Testamento habla de Cristo y de su segunda venida. Así que eso es el punto básico de la Escritura, y es ahí donde nosotros debemos entender que es a lo que la Biblia está dedicada. Sí, están los detalles principales de la historia. Porque si se escribiera toda la historia universal, no cabrían los libros en el mundo. Bien lo dijo el apóstol Juan, en Juan el capítulo Exacto. 20. El apóstol Juan dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, todos sus hechos, él dijo eso, No cabrían los libros en el mundo. Así que así es, pastor. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Jesús existió? Claro, la implicación de la pregunta es, fuera de la Biblia, encontramos testimonio de que Jesús en verdad históricamente existió. Pues la Biblia claramente dice que sí existió, pero tenemos fuentes seculares que dicen que Jesús existió. Sí, tenemos varias. Tenemos un historiador judío-romano llamado Flavio Josefo. Él nace por allá por el año 37 después de Cristo. Y Flavio Josefo tiene un gran registro. De paso, era historiador. Su trabajo era consignar todo lo que sucede en la historia. Y entonces cuando nosotros leemos a Flavio Josefo, pues ahí encontramos registrado la historia de Jesús, la historia de los apóstoles, así que ya encontramos ese. Pero tenemos también un historiador romano, Plinio, y Plinio también escribe acerca de Jesús, escribe acerca de los apóstoles. Lo que quiero decir es que hay suficiente información histórica acerca de Jesús. Es más, nadie en este mundo serio, historiador o estudioso de la historia serio, podría negar la existencia de Cristo, porque hay evidencia no solo escritural, no solo registros históricos, también hay evidencia arqueológica acerca de Jesús como un personaje real en la tierra. Y muchos de los acompañantes de Jesús se han conseguido registros históricos, como por ejemplo Herodes, Pilato, Poncio Pilato, y otros individuos que se mencionan, por ejemplo, en Lucas el capítulo 3, versículo 1 al 3. Se mencionan específicamente personajes que se ha comprobado en los registros históricos y arqueológicos que ellos existieron. Así que, ¿por qué Jesús no existió? Ahora, yo tengo aquí las referencias. Si las personas que están viendo el programa quieren tener las referencias, Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, en los libros 18 y 20, lo escribió alrededor del año 93-94 de la era cristiana,
2 veces se refiere a Jesús, el Jesús que menciona la Biblia. También en Antigüedades, el libro número 20, mencionó lo siguiente: se refirió al hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago. Es decir, Josefo confirma que Jesús tenía un hermano llamado Santiago. Y Tácito, el historiador romano, en sus anales, él escribió más o menos el año 115 después de Cristo. Ajá, en su Tácito. libro 15, capítulo 44, describe a Nerón echándole la culpa a los cristianos por el incendio en Roma. Y escribe que el fundador de la secta que Nerón acusó, el fundador de la secta se llamaba Christus, y que fue ejecutado en la época de Poncio Pilato, y que el movimiento nuevamente surgió en Judea y en Roma después de la muerte de Christus. Uno, así como usted acaba de mostrar esas referencias tan acertadas y tan claras de algunos historiadores, National Geographic, que es una de las instituciones más serias y reconocidas en el mundo, precisamente porque trae luz sobre muchas cosas en sus investigaciones, ha escrito bastante sobre este tema de Jesús. Y en una de ustedes pueden entrar a la página de nationalgeographic.com, y quiero hacer referencia a algo que esta importante entidad dice. Eric Meyers, arqueólogo y profesor emérito de estudios judaicos de la Universidad de Duke, dice: no conozco un solo experto de los círculos convencionales que ponga en entredicho la historicidad de Jesús. Los detalles se debaten desde hace siglos, pero nadie mínimamente serio pone en duda que haya sido un personaje histórico. Ahora, lo está diciendo uno de los grandes estudiosos de la historia en este mundo, comprobándolo desde la perspectiva arqueológica. Entonces, y lo está diciendo nada más y nada, lo está citando National Geographic como una institución de reconocimiento mundial. Decimos esto solo para decir, no existe en el mundo nadie serio que pueda negar la historicidad de Jesús, porque hay demasiadas evidencias extrabíblicas para corroborar su existencia. Exacto. Y al fin y al cabo, si somos cristianos, para nosotros es suficiente el testimonio bíblico de que Jesús existió. Para nosotros es suficiente, pero también me parece muy interesante poder recurrir a otras fuentes para poder verificar lo que la Biblia dice. Sí. Por ejemplo, a una pregunta anterior estábamos hablando acerca del diluvio y encontramos que hay diferentes fuentes alrededor del mundo y encontramos expertos y científicos que se han dado a la tarea aún de unir muchas de esas fuentes y encontrar que muchas de las cosas que dicen esas fuentes pues tienen que ver con el relato del diluvio que la Biblia presenta, lo que deja ver que desde allí se desprendieron toda esa cantidad de relatos. ¿Seguro? Así que ir a fuentes externas tiene una gran ventaja para poder verificar que la Biblia dice la verdad. Amén. Última pregunta en esta sesión. ¿La hipnosis para ayudar a personas es buena? En realidad, pastor, la hipnosis tiene que ver con el control de una mente sobre otra. Y uno nunca debe dar su mente a control de otro, al menos que sea Cristo Jesús. Así es. Así que la hipnosis es muy peligrosa. Hay historias bien corroboradas de que un buen hipnotista puede hipnotizar a una persona y convencerla de que vaya a matar a otra persona, porque le controla la mente. Es decir, el hipnotismo es control mental. Ahora, la hermana White no llamaba el hipnotismo con ese nombre. Ella le decía mesmerismo, que en honor a un hombre de apellido Mesmer. Quiero leer una cita que encontramos en Primeros Escritos, página 21, donde ella comenta sobre esto. Dice: pronto se difundió que las visiones, es decir, las de ella, eran resultado del mesmerismo, es decir, del hipnotismo. Y muchos adventistas estuvieron dispuestos a creerlo y a hacer circular el rumor. Se convirtieron en chismosos, en otras palabras.
un médico que era un célebre mesmerizador. Me dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era un sujeto muy dócil, porque una persona para ser hipnotizada no puede ser pensante y estar activa en su mente porque tiene que ceder su mente, el control a otra persona. Sigue diciendo, un médico que era un célebre mesmerizador me dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era un sujeto muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo. Poco fuerte eso. Que provenía del abismo y que pronto volvería allí junto con los que continuasen practicándolo. Le di permiso para mesmerizarme, dice la hermana White, si podía. Lo probó durante más de media hora, recurriendo a diferentes operaciones, y finalmente renunció a la tentativa. Por la fe en Dios pude resistir su influencia y esta no me afectó en lo más mínimo. Pastor, usted dijo algo que me hace pensar en lo siguiente: entregar la mente al control de otra persona. Como pastor he tenido que atender muchos casos de personas poseídas por espíritus, quizás más de 30 a lo largo de mi ministerio. Y cuando he visto a estas personas, ellas no son conscientes cuando el enemigo, Satanás o el ángel caído, entra a sus cuerpos y maneja sus mentes. Cuando nos reunimos a orar y finalmente el demonio deja libre a esta persona, la persona ahora que está en sí misma, no hay para ella ese espacio de tiempo en donde estuvo poseída. No sabe lo que pasó. Exacto. Tenemos que explicarle lo que pasó. Eso quiere decir que ahora Satanás toma el control de la mente y aún del cuerpo, porque algunos de esos demonios ejercen fuerza sobre las personas que estamos orando. Así que tiene mucho sentido lo que usted acaba de decir, porque es muy posible que Satanás pueda tomar el control de esas personas que son hipnotizadas de la misma manera como sucede con las personas poseídas. Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia que el tiempo no nos va a permitir, por supuesto, tocar en relación con la posesión demoníaca. Sí, lo interesante es que las personas endemoniadas muchas veces muestran una fuerza sobrenatural. Sí. Personalmente yo creo que lo que sucede es que Satanás conoce muy bien la fisiología humana y es capaz de causar que la adrenalina fluya en abundancia, porque hay personas que en una emergencia levantan un carro. Así es. Así que bueno, el tiempo se acabó. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Pero bueno, salió bien. Pastor, eso